Mari kompuche kompuani feita kawiño peu kletoin tati feulata kimel toin chumechi rulpan iken mapuzun meo ta tufachi kakiñe letra TR pingelu feita tufachi video tati winkazun meo ta mulna fin. Hola a todos amigos, ahora vamos a enseñar otra letra que sería la TR, ya, para que podamos ver cómo se pronuncia nuestro mapuzungun. Este video lo vamos a hacer nuevamente en Winkazungun, en español, para que podamos mejor entenderlo usted en este caso. ¿Ya? Este sonido TR, que también lo podemos ver escrito en distintos grafemarios, la podemos ver como TR, como TX y como X, ¿ya? Pero la pronunciación es la misma, ¿ya? Y lo que importa aquí en este caso va a ser la pronunciación. Entonces tenemos esta TR que para nosotros quizás sea un poquito más habitual, porque los chilenos suelen pronunciar esta TR como muy similar al que pronunciamos nosotros en mapuzungun. El che, el 4, ¿ya? Entonces si lo pusiéramos acompañado de una vocal sería cha, che, ti, cho, chu. Femechita sungun keita mapuzungun mema, así se habla o se pronuncia en mapuzungun. Entonces, si tenemos alguna palabra, podría ser chegua, chilque, cachu, cochu, ¿ya? Así más o menos es la pronunciación que podemos tener de esta letra, que si usted se da cuenta es mucho más fácil que las demás consonantes, que son más complejos en el mapuzungun, como ya vimos, como la NG, la U o la sexta vocal, que es la U con cremilla. Ya, por lo tanto la TR es un poquito más fácil de pronunciar. Chinin, chalca, chalcan, chilque, cochu, ya, femexita rulpan ekei, ya. A ver si repetimos alguna palabra con estas, que sería chegua, chulque, chinin, cachu, cochu, ¿ya? Femechita sungun keita mapuzungun meo. Ya, espero que me pueda servir, que pueda ir aprendiendo. Entonces la vamos a volver a repetir con las vocales, con todas las vocales, que sería cha, che, chi, cho, chu. Pelei? Pelei. Chaltumay? Peucayar.